Buenas tardes para todos. ¿Cómo están todos ustedes? Vamos a empezar entonces la clase de hoy. Un poquitito. Aquí. Hola, profe. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? ¿Todo bien? Qué bueno, qué bueno. Bueno, vamos a empezar con los casos de factorización. Todos los que estaban. Estamos todos ya, creo. Bueno, vamos a empezar entonces con los casos de factorización. Tenemos la descomposición factorial. Primer caso es factor común monomio. Entre los coeficientes, que son los números, se halla el máximo común divisor, que es el mayor número que le divide a todas las cantidades dadas, a todos los números que me dan el ejercicio. Y en la parte literal, por observación, el factor común es el de menor exponente. Por observación es que mirando nomás no hacemos ninguna operación. Luego se procede a dividir todos los términos de la expresión por el factor común. Ejemplos: a cuadrado más 2a. Aquí entre los coeficientes no tengo factor común, porque en el primer término acá no tengo coeficiente, tengo 1, ¿verdad? Porque no es factor común. Y entre a cuadrado y a, el de menor exponente es a. Empiezo a dividir. A cuadrado dividido a me da a, y 2a dividido a me da 2. Acá dentro del paréntesis ya no tengo que tener factor común, o sea que ya no se puede dividir, ya no tiene que ser divisible para que termine. 10b menos 30ab cuadrado. Entre 10 y 30 el mayor número que le divide a los dos es 10. Entre b y b cuadrado es b. A es no común, entonces no es factor común. Empezamos a dividir. 10b dividido 10b es 1, menos 30 dividido 10 es 3. A no tengo con quién dividir, copia igual. Y b cuadrado dividido b es b. Tengo 10a cuadrado menos 5a más 15a cubo. El factor común entre 10, 5 y 15 es 5. Entre a cuadrado, a y a cubo es a. Entre todas las a, el de menor exponente es a. Entre 10, 5 y 15, el mayor número que le divide a todo es 5. Entonces, 10 dividido 5 es 2. A cuadrado dividido a es a. Menos 5a dividido 5a es 1. Más 15 dividido 5, 3. Y a cubo dividido a es a cuadrado. Se restan los exponentes. El otro ejemplo, 18 mx y cuadrado menos 54 m cuadrado y cuadrado más 36 m y cuadrado. Entre 18, 54 y 36, el mayor número que le divide a todo es 18. Porque también le divide 2, también le divide 3, también le divide 6, también le divide 9, pero el mayor número que le divide a los tres números es 18. Porque si ustedes eligen 2, eligen 3, eligen 6, eligen 9, voy a tener otra vez factor común dentro del paréntesis. M cuadrado y m, el de menor exponente es m. X cuadrado no es común porque me falta en el tercer término. Y si falta en uno de ellos ya no es común. Y cuadrado, y cuadrado, y cuadrado, el factor común y cuadrado. Y empezamos a dividir y me da esta cantidad. Entonces, el mayor número que le divide a las cantidades dadas es el coeficiente. Entre 10 y 30, el mayor número que le divide a los dos es 10, porque también le divide 2 y también le divide 5. Pero si yo pongo 2 o pongo 5, voy a tener otro factor común dentro del paréntesis. Entre 10, 5 y 15, el mayor número que le divide a todo es 5. Coincidentemente, pero eso coincide nada más, que entre 10 y 30 el menor es 10. Entre 10, 5 y 15 el menor es 5. Entre 18, 54 y 36 es 18.
Es el número menor, pero no es el mayor número que le divide a todo. Porque, ¿qué pasa si yo tengo 8 y 12? 8 y 12. Y elijo el menor número que es 8. 8 dividido 8, perfecto, pero 12 dividido 8 no se puede. Entonces, tiene que ser el mayor número que le divida a los dos. El mayor número que le divide a 8 y 12 es 4. Eso tienen que atender bien. Factor común polinomios. Por observación se extrae el factor común entre las cantidades dadas y luego se procede a dividir la expresión por el factor común. Acá tenemos el factor común, son las cantidades que están dentro del paréntesis. A más B y A más B. Entonces escribo A más B y empiezo a dividir. X por A más B dividido A más B me da X. M por A más B dividido A más B me da M. Otro ejemplo, el factor común es la cantidad que se repite, A menos 1 sería acá. Y empiezo a dividir 2x por A menos 1 dividido A menos 1 me da 2x. Menos y por A menos 1 dividido A menos 1 me da y. Otro ejemplo, en este ejemplo la característica es que le falta solamente el paréntesis, entonces le agregamos el paréntesis. Nada más que eso. Y ya tenemos igual que el caso anterior, el factor común x más 2, m por x más 2 dividido x más 2 me da m. Y x más 2 dividido x más 2 es 1. Esa es la dificultad comparando con los dos primeros. Y el tercero tenemos cantidades iguales x, x, 1, 1, pero los signos son contrarios. Entonces tengo que multiplicar por la cantidad menos 1 el segundo término. Ahí le pongo menos 1 y multiplico. Menos x por menos 1 me da más x. Acá está más x. Y menos 1 por menos 1 me da más 1. Y procedo. ¿Cuál es el factor común ahora? X más 1. A por x más 1 dividido x más 1 me da A. Y menos 1 por x más 1 dividido x más 1 me da menos 1. Ahí hice la propiedad distributiva. Tercer caso es factor común por agrupación de términos. Podemos agrupar los términos de acuerdo con los coeficientes o de acuerdo a la parte literal. Como el resultado es un producto, el orden de los factores no altera el valor del producto, dará el mismo resultado. ¿Qué quiere decir eso? Si yo multiplico 2 por 3, ¿cuánto me da? Me da 6. Y si multiplico 3 por 2, también me da 6. No importa el orden de los factores. Factores son los números que se utilizan en la multiplicación. Ejemplos. Ahí tengo un ejercicio. Como mínimo tengo que tener 4 términos. No hay factor común porque A tengo en el primero, no tengo en el segundo, ya falta ahí. X tengo en el primero, tengo en el segundo, pero en el tercero no tengo. Y mucho menos va a ser por si tengo, no tengo la B y no tengo la X tampoco. Tienen que estar en todos los términos para que sea factor común monomio. Para que sea factor común polinomio, tienen que tener los términos encerrados en el paréntesis. Si le falta, le agregamos, o si los signos son diferentes, multiplicamos por menos 1. En este caso es por agrupación de términos, como mínimo 4 términos, y siempre es cifra par. 4 términos, 6 términos, 8 términos, 10 términos, y así sucesivamente. Puedo agrupar por los coeficientes o por la parte literal. Puedo agrupar de dos formas. Voy a agrupar de acuerdo a la letra A y de acuerdo a la letra B. Entonces agrupé A con X y B con X en un paréntesis. O sea que acá agrupé A con X y A con Y en el primer paréntesis, porque la A lo que voy a agrupar, y en el segundo la B. B con X y B con Y. Y voy a hallar factor común en cada uno de ellos, que el factor común es la cantidad que se repite. Tengo A en el primer paréntesis y B en el segundo paréntesis. Y procedo a efectuar. Y tengo factor común polinomio, que es el caso anterior. ¿Cuál es el factor común polinomio? X más Y. Y empiezo a dividir. A por X más Y dividido X más Y me da A. Y B por X más Y dividido X más Y me da B. Si voy a agrupar de acuerdo a la letra X y de acuerdo a la letra Y, agrupo a X más BX de acuerdo a la letra X, a Y más BY de acuerdo a la letra Y. Factor común en el primer paréntesis, X. Empiezo a dividir, me da A más B. En el segundo paréntesis, factor común Y. Al dividir me da A más B. Y tengo factor común polinomio, que es el caso que vimos anteriormente. Entonces, procedemos a dividir. Factor común A más B
X por A más B dividido A más B me da X y por A más B dividido A más B me da Y. Ahí está. Voy a mirar. El orden de los factores no altera el valor del producto. El primer agrupé de acuerdo a la letra A, de acuerdo a la letra B, me dio X más Y por A más B. Agrupé de acuerdo a la letra X, de acuerdo a la letra Y, me dio A más B por X más Y. Los resultados son iguales. Lo que varía es el orden. Y como el orden de los factores no altera el valor del producto, es el mismo resultado. Es el mismo resultado. Cuarto caso, diferencia de cuadrados perfectos. Para que sea diferencia de cuadrados perfectos, tiene que tener dos términos, tiene que ser una resta y ambos términos tienen que ser raíces cuadradas exactas. Hallo la raíz cuadrada de 1 y la raíz cuadrada de a cuadrado. En los exponentes se divide por 2 para hallar la raíz cuadrada. Es la suma de las raíces cuadradas y la resta de las raíces cuadradas. Y viceversa. ¿Qué quiere decir eso? Que yo puedo poner primero la resta y luego la suma. No importa. ¿Por qué eso? Porque es un producto el resultado. Y el orden de los factores no altera el valor del producto. Si pongo primero menos y luego más, es lo mismo que ponga más y luego menos. En el otro ejercicio voy a usar primero el signo menos. Raíz cuadrada de 16 es 4, de x al cuadrado es x. Raíz cuadrada de 25 es 5, de y a la cuarta es y cuadrado. Primero utilicé el signo menos y luego el signo más. La suma de las raíces cuadradas por la resta de las raíces cuadradas o la resta de las raíces cuadradas por la suma de las raíces cuadradas. Ustedes eligen la misma cosa. Cuando es fraccionario se halla la raíz cuadrada por separado, se divide por 2 el exponente. Recuerden eso cuando es la parte literal. Raíz cuadrada de a cuadrado es 2, y de 4 es 2. De b a la cuarta es b cuadrado, de 9 es 3. Y ahí termina. Ahí tenemos otro, cuando es la parte literal se divide por 2 siempre. 2n dividido 2 me da n, 4m dividido 2 es 2m. Siempre se divide por 2 para hallar la raíz cuadrada. Siempre se divide por 2, no se olviden eso. Siempre se divide por 2. Trinomio cuadrado perfecto, ese es el quinto caso. Trinomio es 3 términos. Y cuadrado perfecto, el primero y el último término tienen que tener raíces cuadradas exactas. Raíz cuadrada de m cuadrado es m, de 1 es 1. Se usa el signo del segundo término, recuerden eso. Raíz cuadrada de 4x cuadrado es 2x cuadrado y de 25y cuadrado es 5y. Se usa el signo del segundo término, por eso es menos. La suma de las raíces cuadradas elevado al cuadrado, la resta de las raíces cuadradas elevado al cuadrado. ¿Por qué se resta? Porque el signo del segundo término, es negativo. ¿Por qué se suma? Porque el signo del segundo término es positivo. Raíz cuadrada de 1 es 1, de 64 es 8, de a cuadrado es a, de x a la cuarta es y cuadrado. La resta de las raíces cuadradas elevado al cuadrado. La raíz cuadrada de x cuadrado es x, se va a sumar porque el segundo término es positivo. De b cuadrado es b, de 4 es 2. Se eleva al cuadrado. Tenemos trinomio cuadrado perfecto. Trinomio de la forma x cuadrado más bx más c. Se forman dos factores, que son dos paréntesis. Se halla la raíz cuadrada del primer término y se ubican ambos factores. Raíz cuadrada de x cuadrado es x, ubicamos los dos factores. El signo del segundo es positivo, se ubica en el segundo factor. Y el producto de los signos, más por más en el segundo factor. Buscamos dos números que multiplicado me den 6 y sumado algebraicamente 5. 3 y 2. 3 por 2, 6 y 3 más 2 me da 5. Raíz cuadrada de a cuadrado es a, ubico en los dos factores, el signo del segundo en el primer factor menos y el producto de los signos, menos por menos más en el segundo factor. Busco dos números que multiplicado me den 15, 5 y 3. 5 por 3, 15 y 5 menos 5 más 3, menos 2. Y así sucesivamente. Bueno, busca dos factores que multiplicado me den el tercer término y sumado algebraicamente el segundo. Algebraicamente es que se puede sumar o restar, de acuerdo a lo que me indiquen los signos. De acuerdo a lo que me indiquen los signos. Ese es trinomio de la forma x cuadrado más bx más c, es porque no es trinomio cuadrado perfecto. Todos los terceros términos no tienen raíz cuadrada exacta.
Trinomio de esa forma. Ahora vamos a ver trinomio de la forma ax cuadrada. ¿Cuál es la diferencia con el anterior? Que en el primer término tiene coeficiente. El anterior no tenía coeficiente. El anterior no tenía coeficiente. Muy bien. Acá se expresa elevar al cuadrado al primer término. O sea, 2x voy a expresar elevado al cuadrado. Se expresa multiplicar por la raíz del primero. Se expresa multiplicar por la raíz del primero. Se multiplica por el primero. Se expresa elevar al cuadrado al primer término 2x elevado al cuadrado. Se expresa nomás, no se efectúa. Se expresa multiplicar por la raíz del primero el segundo término. 11 por la raíz del primero sería 2x. Se multiplica por el primero, 5 por 2 y se divide por el primero dividido 2. Depende del coeficiente del primero. Si el primero es 2, se expresa elevar al cuadrado 2, se expresa multiplicar por 2, se multiplica por 2 y se divide por 2. Todo depende del primer término. Todo depende del primer término. Muy bien. Ahora hago como el anterior. Formo dos factores. La raíz cuadrada del primero 2x. Ubico en los dos factores el signo del segundo en el primer factor, que es positivo. Multiplico los signos más por más. Me da más. Busco dos números que multiplicado me den 10 y sumado 11. 10 y 1. Porque puede ser 5 y 2, pero 5 más 2 no me va a dar 11. Entonces 10 y 1. 10 por 1, 10. 10 más 1, 11. Divido por 2. Siempre que estemos efectuando bien en uno de los factores o en los dos factores voy a tener factor común. En este caso, en el primer factor, factor común 2. 2x dividido 2 me da x, 10 dividido 2 me da 5. El otro no es ningún caso de factorización. De tal forma de que siempre vamos a eliminar el denominador y lo que sobra es el resultado. Lo que sobra es el resultado. El otro ejemplo. Dijimos que depende del coeficiente del primer término. Se expresa elevar al cuadrado 3, se expresa multiplicar por 3 el primero, se multiplica por 3, 6 por 3, 18 y se divide por 3. Formamos dos factores, la raíz cuadrada de 3 al cuadrado es 3a, ubico en los dos factores. El signo del segundo positivo y el producto de los signos más por menos, ubico en el segundo término. Busco dos números que multiplicado me den 18 y sumado algebraicamente 7. 9 por 2, 18 y 9 menos 2, 7. Si estamos efectuando bien en un factor o en los dos factores voy a tener factor común. En este caso, en el primero el factor común 3. 3a dividido 3 me da a, 9 dividido 3, 3. El segundo no es ningún caso de factorización. De tal forma que se elimina otra vez el denominador. Lo que sobra es el resultado. Lo que sobra es el resultado. Cuatrinomio cubo perfecto. Cuatrinomio, cuatro términos, cubo perfecto, si está ordenado en forma ascendente o descendente, no importa. El primero y el último término tienen que tener raíces cuadradas exactas. La característica es que todos los signos sean positivos o alternados. No, por ejemplo, más, menos, menos o menos, más. Puede ser todo más o más, menos, intercalado. La raíz cuadrada, raíz cúbica de 1 es 1, raíz cúbica de 64, 4. De a al cubo es a. La suma, porque si todos son positivos, se suma y se eleva al cubo. Cuando los signos son alternados, el signo va a ser negativo. Raíz cúbica de a la novena se divide por 3 el exponente, me da a al cubo. De 2,16 es 6 y de b a la 15 se divide por 3, me da b a la quinta. Negativo porque los signos son alternados. El resultado se eleva al cubo. Suma o diferencia de cubos perfectos. Primer factor es igual a la suma de las raíces cúbicas. El segundo factor es igual al cuadrado de la primera raíz menos el producto de las dos raíces más el cuadrado de la segunda raíz. Atiendan, no es el cuadrado de un binomio, el cuadrado del primero más el doble producto del primero por el segundo más el cuadrado del segundo. No.
Primer término x cubo, segundo término 1. El primer factor, porque tiene dos factores, dos paréntesis, es la suma de las raíces cúbicas. Raíz cúbica de x cubo es x, de 1 es 1. Cuando es una suma, acá tiene que ser menos, menos acá. El cuadrado de la primera raíz menos el producto de las dos raíces, x por 1, más el cuadrado de la segunda raíz. Ahí es menos, acá yo le avisé que es menos, porque acá me dice menos. El producto de las dos raíces, cuadrado de la primera raíz menos el producto de las dos raíces más el cuadrado de la segunda raíz. Que por una es x, 1 al cuadrado es 1. Diferencia. Cuando es diferencia, el primer factor se resta. Cuando era suma, el primer factor se suma y en el segundo va intercalado. Y en el segundo factor es todo suma. Raíz cúbica de a al cubo es a, de 8 es 3. El cuadrado de la primera raíz más el producto de las dos raíces más el cuadrado de la segunda raíz. A menos 3, a al cuadrado es a por 2 es 2a y 2 al cuadrado es 4. Ahí tenemos los 10 casos de factorización que tienen que mirar nuevamente el video de la clase para que puedan entender mejor. Bueno, con esto estamos terminando entonces el programa con los casos de factorización. La próxima clase es examen de recuperación. El próximo, todo lo que dimos hasta ahora, sobre 20 puntos aquellos que no rindieron por algún motivo, por ausencia, por cuota, por bajo puntaje que pidieron que no se le ponga el puntaje, ¿verdad? Yo no sé si habría algún alumno que rinda, ¿verdad? Pero eso me avisan a mí un día antes. Y si no, ya en el día del examen final. Hasta acá entra todo lo que dimos. Entonces, les deseo éxitos y ya, si Dios quiere, nos veríamos en Matemática 2. Depende de lo que digan los directores, ¿verdad? Algunas veces me dan, algunas veces no me dan. Entonces, eso Ojalá que sí, profe. no depende de mí, yo estoy preparado para lo que me digan. Si me dan Matemática 2, enseño Matemática 2. Y yo creo que sí, porque no hubo esta vez Matemática 2. Entonces, en Tecnicatura. Normalmente enseño, ¿verdad? Pero hay veces que coinciden todos los horarios. Pero voy a estar atento a que me den. Le agradezco mucho a ustedes por la paciencia que tuvieron y ya veremos. A lo mejor ya es presencial y ahí ya nos veremos cara a cara. Éxitos, fuerza, ya falta poco. Hasta luego, jóvenes. Chao, chao. Gracias, profe. Hasta la próxima. Hasta luego, hasta luego.